Bienvenidos a este breve comentario bíblico exégesis católica. Nuestro tema, la decisión del discípulo. Soy Arturo Valderas y con gusto comparto este tema. Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, nos dice, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús está dirigiendo, el texto lo dice, a sus discípulos, aquellos que han decidido responder a esta invitación, porque empieza diciendo, si alguno quiere. Es decir, hay una invitación que Jesús hace y la ha hecho a muchas personas. Por ejemplo, al joven rico lo invita a seguirlo y le ponen las condiciones al joven rico en el Evangelio. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y me sigues. Pero el joven rico no quiso. Es decir, esta invitación que Jesús hace puede ser rechazada. Y de hecho ha sido rechazada y lo vemos desde el Evangelio. Pero por eso Jesús lo plantea. ¿Quieres? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Muy bien, te voy a presentar qué implica la decisión de ser discípulo. Primero nos detenemos brevemente en lo que significa ser discípulo. La palabra discípulo viene del latín discere, que significa aprender. Y después de ahí viene la palabra discipulus, que es el que aprende, el que se deja enseñar. Entonces, ese sería el primer punto. Jesús dice, ¿tú quieres aprender? ¿Quieres aprender de mí? ¿Quieres dejarte enseñar por mí de a de veras? ¿Ser verdaderamente mi discípulo? Entonces, te voy a presentar cuál es el camino. En el Israel en el que vivió Jesús, los discípulos, estos que quieren aprender y se dejan enseñar, seguían a su maestro. No solamente iban a un aula o a un salón de clase con el maestro para recibir la enseñanza, se iban a vivir con él. ¿Por qué? Porque la enseñanza y el discipulado tenía un propósito muy concreto: aprender a vivir un estilo de vida, una forma de vivir. Y para aprenderla y para dejarse enseñar, se iban a vivir con el maestro, para primero escuchar la enseñanza y después ver de primera mano cómo actuaba el maestro. Y de ese modo, no solamente aprender intelectualmente lo que era el estilo de vida del maestro que ellos querían aprender, sino verlo en la práctica. Por eso se iban a vivir con él. Entonces, cuando Jesús dice, si alguno decide, si alguno quiere ser discípulo, si alguno elige este camino, hay dos condiciones. La primera dice, si no me prefieren a mí por encima de. ¿Esto qué significa? Preferir a Jesús y todo lo que eso representa por encima de todo lo demás. Esto quiere decir que el discípulo es aquel que ha decidido poner a Jesús y el aprendizaje, su enseñanza y el aprendizaje de su estilo de vida como lo más importante, en primer lugar. Todo lo demás, eso es lo que quiere decir la primera parte, todo lo demás es secundario. Por eso dice, y Jesús presenta lo más valioso, la familia, los papás, los hermanos, etcétera, es valiosísimo. Bueno, el discípulo debe haber decidido que Jesús es más importante que todo lo demás. Y segundo,
cuando dice el que, el que me sigue, el que ha decidido, y no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Eh, ¿Qué significa cargar la cruz? No necesariamente es estar buscando el sufrimiento, o no necesariamente la cruz es sinónimo de sufrimiento. Entonces vamos a concluir en estos dos puntos. El primero, de preferir a Jesús por encima de todo lo demás, implica haber hecho una revalorización interna que nos haya llevado a descubrir que seguir a Jesús, obedecer a Jesús, vivir de acuerdo a Jesús es lo más importante. Es lo más importante de la vida. Y entonces el discípulo es el que decide consagrarse a esto. Los discípulos, decíamos, vivían con el Maestro en tiempo de Jesús para escuchar la enseñanza. Nosotros tenemos que estar cerca de Jesús. Hay muchos medios para estar cerca de Jesús, como serían los sacramentos, la oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, etcétera. Esta lectura meditada, esta reflexión, este proceso interno de cambio que llamamos conversión, transformación interior, para llegar a este primer punto y el segundo punto, que es cargar la cruz. ¿Qué sería cargar la cruz? En las decisiones concretas de cada día, elegir siempre, en todo momento y por encima, vivir cada situación de vida de acuerdo al estilo de Jesús, al estilo de vida de Jesús. Por tanto, la decisión del discípulo, lo que Jesús nos presenta como exigencia, es, si decidimos ser sus discípulos, y por supuesto que es valiosísimo porque Él es fuente de todo bien, fuente de toda alegría y fuente de toda felicidad, necesitamos haber decidido a estar y vivir para Él como lo más importante de nuestra vida. Y eso, decía, significa que en cada momento podemos y decidimos actuar en nuestra vida como Jesús. ¿Qué significaría esto? Ir asumiendo por estos medios que citaba hace un momento, la Eucaristía, la palabra, la meditación, el esfuerzo de conversión, haber ido adquiriendo el mismo modo de ver las cosas, el mundo, las personas, como las ve Jesús, como Jesús mismo las ve. Poco a poco haber decidido y aprendido el vivir el modo de pensar, ir pensando como Jesús, ir juzgando como Jesús, ir evaluando las diversas situaciones de la vida y sobre todo las decisiones que vamos a tomar, irlas evaluando según los criterios de Jesús, ir decidiendo según el modo de ser de Jesús y actuar como lo hubiera hecho Jesús. Por tanto, es muy importante el vivir con Jesús a través de estos medios si decidimos ser discípulos, porque tenemos que aprender y verlo a Él, por ejemplo, en los evangelios, ver y aprender su modo de pensar, su modo de ver, su modo de sentir, su modo de juzgar, su modo de evaluar, su modo de decidir y su modo de actuar, para entendiendo y asimilando este modo de ser, este estilo de vida de Jesús, nosotros podamos ejercerlo en nuestra propia realidad. Cada uno tendríamos entonces que hacer un esfuerzo para vivir ese estilo de acuerdo a nuestra personalidad, nuestro estado de vida, nuestra situación, nuestra edad,
nuestro entorno, nuestra vocación de vida, nuestra situación. Y cargar la cruz significaría estar dispuestos a vivir todas las consecuencias por intentar y vivir y decidir en nuestra vida según la voluntad de Jesús y no según la voluntad o el estilo de vida del mundo o de nuestra propia carne o de nuestros propios deseos. Por tanto, implica esta decisión de ser discípulo un proceso constante de cambio, de desarrollo, de crecimiento, de manera que este modo de ser, este estilo de vida de Jesús que Él vivió en su propia vida, lo podamos vivir nosotros en la vida en la que cada uno de nosotros nos desarrollamos. Ese es el camino del discípulo, esta es la decisión que debemos tomar como discípulos. Y al igual que al joven rico, Jesús nos pregunta si lo queremos seguir. E igual que a los discípulos dice si queremos seguirlo. Ojalá Dios quiera y nosotros nos decidamos a decirle a Jesús que sí queremos ser sus discípulos, que sí lo queremos seguir y que estamos dispuestos, como decimos ahora, a pagar el precio. Hasta pronto.